Hoy subimos al Santiago Bernabéu por otro sitio diferente. Mirad qué bonita esta torre, ¿eh? Se parece un poquito a las Torres Gemelas, una de ellas. Lo que pasa es que esta es más clara. No sé por qué digo esto, pero bueno, lo he dicho. Bienvenidos un día más a mi canal. ¡Viva España! Como me gusta esta chaqueta. Aprovechando que subimos por aquí, por este lado de Castellana, fijaos cómo aquí ya tienen preparada una de las bocas de metro, de este metro que están remodelando justo al lado del Estadio Santiago Bernabéu. Para que os hagáis una idea, el estadio está justo allí, ahí lo veis entre las hojas, y estamos justo en la parte de Castellana, pero en la parte izquierda, el lado contrario a donde solemos subir, y ahí lo podéis ver, esta entrada que aquí arriba pondrá metro, y aquí pues bueno, pues lo que digo, obviamente eso es una entrada, una de las futuras entradas. Me he parado justo aquí porque el otro día en el partido, en el interior del estadio, vi que habían colocado unas estructuras o unas vallas justo en la pasarela 360 grados. Las vi en este lugar, pero no consigo adivinar, no consigo apreciar si es que las han quitado o si desde aquí no se ven. Pero ahí vemos las vallas y debe ser que en esas vallas es donde estaban esas lonas blancas que vimos en el vídeo de ayer grabado en el partido del Real Madrid Borussia. Y aquí podéis ver la diferencia entre estas mamparas anti-suicidio. Como podéis ver, el escalonamiento, a la izquierda una más alta, a la derecha una más bajita. Ahí están con las pruebas todavía para la seguridad, para reforzar la seguridad, ya que esos petos que hay colocados, justo las lamas en la parte superior, pues no es suficiente, y es por eso que no abre el Sky Bar Bernabéu y por supuesto no abre también la pasarela perimetral del nuevo Bernabéu. Es por eso, más que nada. Así que en cuanto veamos que colocan todas esas mamparas alrededor, 360 grados, rodeando el estadio, pues no darán luz verde para poder operar, para poder vender entradas al Sky Bar y por supuesto que pueda acceder la gente al interior. Titularidad: Metro de Madrid, obra e implantación de ascensores y modernización de la estación de Santiago Bernabéu, contratista UT Acciona Extraco, inicio febrero de 2024 y número de expediente patatín patatán. Y la verdad que no solemos venir por aquí, pero no está de más que lo saquemos en el vídeo. Mira, aquí está justo la entrada que hemos dicho y que hemos visto antes. Esa entrada que pondrá Santiago Bernabéu arriba. Y por supuesto esas imágenes y vídeos de cómo va a ser este bonito metro de Madrid. Nosotros no vamos para allá y se venimos por aquí, porque tenemos que ir al Estadio Santiago Bernabéu. Fijaos porque, ¿os acordáis de la pancarta que vimos aquí en el canal de Sí al Bernabéu? En uno de los edificios que se ha quejado del ruido del Santiago Bernabéu, pues ahí podéis ver Sí al Bernabéu, y acaba de colocar dos carteles más debido a la repercusión que le hemos sacado en los vídeos. Pues ha dicho: aprovecho y coloco más carteles. La alegría de vivir en verde, y esto es Madrid. Un vecino que sabe lo que dice. Hacemos una última pasada, un último clip desde esta plaza de Lima. Ahí podéis ver qué auténtica pasada de fachada, y eso que aún no está iluminada. Bueno, comenzamos el vídeo hoy jueves 24 de octubre del 2024. Aquí estamos un día más en el mejor estadio del mundo, empezando como siempre por la esquina de la Torre B. Yo vi el partido de ayer del Barcelona, no vi el del Atlético de Madrid, más que nada porque tenía doble pantalla. En una puse el Atlético de Madrid, que iba ganando ya 1-0, y digo, bueno, el Atlético de Madrid en casa pues seguramente gane al Lille, y luego lo quité y tuve la grata sorpresa. Es grata, sí, porque un equipo antimadridista como es el Atlético de Madrid no quiero que gane nunca, ni en las repeticiones. Así que tuve la grata sorpresa que me encontré que había perdido 3-1, bueno, 1-3. Y como partido principal me puse el partido del FC Barcelona contra el Bayern Múnich, ahí en Montjuic, que bueno, todos deseábamos,
que perdiese también ese partido, como lo hicieron la última vez, en 2020 creo que fue. Yo la verdad que no veía muy convencido la victoria del Bayern Múnich, porque no es el mismo equipo que hace 3 o 4 años. Es más, el año pasado lo sufrimos en nuestra propia piel jugando contra ellos las semifinales, creo que fue la semifinal de la Champions League, y les ganamos, no fácil, pero tuvimos que ganar para poder ir a la final y ganar la 15ª. Y lo dicho, yo la verdad es que toda la gente que estaba deseando que perdiese el Barcelona contra el Bayern Múnich, sí, por supuesto, yo también estaba deseando que perdiese. Igual, un equipo antimadridista y el rival eterno como es el Barcelona, quiero que pierda hasta las repeticiones. Y al final nos encontramos que, pues, aparte de que hubo un robo tremendo, porque si le llega a pasar al Real Madrid, esa falta, esa acción pícara, como dicen los locutores de Movistar, que era perfecta, esa acción, ganándole la posición al defensa asiático del Bayern Múnich, resulta que, claro, que esa acción era totalmente legal. Ojo, ojo cómo está todo esto de despejado. Madre mía, un rodillo por ahí, han despejado toda esa parte, todo tapado ya. A ver de lo que se queja Ruido Bernabéu ahora. Mira qué pasada, todo completamente despejado. Bueno, el caso, que después de ese robo, que a ver, realmente el Barça vapuleó con un 40% de posesión, nada más. Con un 40% de posesión, el Barça vapuleó al Bayern de Múnich, un grande de Europa, el más grande de Alemania. Y claro, ahora resulta que vienen súper enchufados al clásico. Yo la verdad que sigo creyendo que el Barcelona va a perder el clásico el sábado contra el Real Madrid, y aquí estaremos nosotros para verlo en el Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a asomarnos por el montículo de Bélgica. Como siempre te animo a que dejes el like y que te suscribas, todo totalmente gratuito, todo para ayudar al canal. Ese canal me ha salido un poco italiano. Al canal. Aquí tenéis toda esta parte, ya vimos cómo colocaban estas vallas fijas. También hemos visto antes, hace unos segundos, cómo quitaban todas esas vallas y dejaban totalmente diáfano y despejado toda esta zona. Fijaos cómo está toda esta parte de aquí. Tremendo, tremendo lo que hacen unas denuncias a la remodelación del estadio. Al final va a venir Pepito Grillo y va a denunciar que esas pantallas que tenemos en las puertas proyectan demasiada luz, y también van a tener que quitar las pantallas. Increíble, Luego, bueno, mira, no voy a hablar de otras cosas porque ya entraría en política. Pero bueno, ya lo he dicho más veces, luego te ocupan la casa y encima tienes que tragar y dejar a los ocupas porque no puedes sacarles. Bueno, no voy a entrar en política de verdad porque es que esto es increíble. Bueno, fachada oeste, sin rastro de las estructuras, retroiluminadas. Aquí tenemos una plataforma articulada que se asoma por aquí para salir en el vídeo, aunque mire para otro lado es porque se siente con vergüenza. Pero bueno, el caso es que prácticamente no hay nada aquí, todo despejado, y ojalá, de verdad os lo digo, ojalá empiecen a colocar y a montar las grúas para instalar las letras en la fachada. Seguimos. Por cierto, si ves que en algún momento te pierdes o te vas a perder, de verdad, dame la manita, que no pasa nada. Dame la manita y así no te pierdes, porque te voy a ir comentando los exteriores del Estadio Santiago Bernabéu. Por cierto, el nuevo líder de la Champions League, el Aston Villa, curioso, pero cierto, el Aston Villa. Brutal. Nuestro próximo partido contra el Milan. Y sí, contra el Milan de Morata. También vimos cómo tapaban toda esta parte, toda esta zanja que crearon para introducir, para penetrar, para meter esas estructuras para las canalizaciones subterráneas en esta parte de Castellana. Así que por eso tenemos que subirnos ahora con más razón a estos montículos, en este caso de Honduras, que por cierto un saludo para todos los hondureños que estén viendo este vídeo, y también para los demás que si no os sentís envidiosos. Bueno, pues otra imagen, en este caso desde la esquina de la Torre C, a falta de 2 días del clasicazo, del clásico de los clásicos.
Real Madrid contra Fútbol Club Barcelona aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Lo dicho, aquí estaremos para vivir ese partido. Esperemos que con resultado positivo para los madridistas y para el Real Madrid. Nos vamos para el fondo norte. Por cierto, aquí tenéis la pancarta. Al Bernabéu, sí. Alegría de vivir. Esto es Madrid, lo que hemos visto al principio del vídeo. Madre mía. También parece que han ampliado, ensanchado toda esta parte, o al menos lo noto así. O quizás sea por el partido del otro día, el partido del Real Madrid-Borussia. A lo mejor aprovechando que en 2 días jugamos, lo han dejado así. Fijaos la Castellana, Fijaos en toda esta zona del lateral oeste. Todo tapado por la denuncia del nuevo parking. Y ni un sonido, prácticamente ni un sonido que salga de las máquinas o de los trabajadores o de lo que sea aquí. Increíble. Bueno, a ver si con un poquito de suerte reanudan la marcha cuanto antes. Bueno, pues estamos aquí en el fondo norte, calle Rafael Salgado. Vamos a ver qué novedades tenemos aquí. Bueno, aquí tenemos un amago, un tímido amago de intentar proyectar imágenes en esta pantalla, pero por lo que podemos ver a lo largo de todas las pantallas de las puertas es que están apagadas. Aquí igual, también apagada, pero con ese pequeño sector iluminado, y por lo demás aquí pues bastante tranquilo. La gente que viene a hacer el Tour Bernabéu, la gente que viene a visitar el estadio por los exteriores, y la gente que viene también aquí a la tienda oficial del Real Madrid a gastarse los ahorros. Restaurante Arzabal, de momento, como podéis observar, no está abierto al público, excepto los días de partido. Escuchamos ruidos, esos que siguen trabajando ahí. Y aquí igual, todo igual. Todo muy relajado, muy tranquilito y muy apagado. Nos vamos al lateral este. Sé que soy pesado, sé que soy tedioso muchas veces, pero de verdad deja tu like y suscríbete porque vas a ayudar mucho, pero que mucho al canal. Y lo dicho, también soy pesado, qué susto me he dado. Soy pesado, pero es totalmente gratuito. Por eso lo digo, porque hay mucha gente que se piensa que dando al like pues te van a cobrar, y no te van a cobrar. No te van a cobrar. Lo único que te van a cobrar es la empresa o tu compañía de teléfonos, porque gracias a internet, gracias a lo que estás pagando, puedes ver mi vídeo. Así que, a no ser que estés robando wifi por ahí, es listo que te he visto. Restaurante, puerta 57, abierto al público, y ojo, porque parece que hay un evento. Bueno, vamos a ver en el interior ahora, no os vayáis muy lejos porque parece que tenemos un evento mortífer en la puerta 47, también tenemos lonas justo debajo, así que a ver si en el interior podemos ver algo interesante. Bueno, pues estamos justo enfrente de la tienda oficial del Real Madrid, aquí en el lateral este, la calle Padre Damián. Aquí tenemos toda la parte de las pantallas apagada. Ahí lo podéis ver todo totalmente apagado. Ahí hay movimiento. El otro día vimos el interior de toda esta parte. Vimos que estaba apagado, al igual que en el día de hoy. Y también las propias pantallas del palco de honor. Todo totalmente apagado. No sabemos si es que están manipulando las pantallas o que simplemente las han apagado para ahorrar energía, o es que van a hacer algún cambio. Veremos a ver, veremos a ver. También vimos el otro día en el vídeo del interior, Real Madrid Borussia, toda esta parte. La verdad que zona trepidante, muy interesante siempre, para ver cuando encienden el escudo, toda esa parte de la estructura vertical que tenemos con el escudo incrustado. Así que la verdad que cuando lo veamos encendido un día de partido va a ser brutal. Va a ser brutal la imagen que vamos a tomar aquí en el canal. Seguimos avanzando
nos encontramos con esta separación, con este margen, con este hueco todavía vigente de esa pantalla que tienen que colocar para dar la continuidad completa a todas y cada una de ellas. Ahí hay movimiento, pero no se ve muy bien. Vamos a bajar por la plaza de Sagrados Corazones, vamos a bajar por aquí y luego veremos por qué. Ah, mira, están colocando eso. Plaza Mau. A ver si luego desde el interior lo podemos ver mejor. Están haciendo una especie de polea para subir esa estructura que pone Plaza Mau. Mientras tanto, desde aquí les van dando órdenes de queda bien, queda mal, un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, más para arriba, más para abajo. No te tires pedos, que si no se te cae, ¿sabéis? ¿No? De lo que va la vaina. Bueno, pues Plaza Mau, esa zona que todavía no habían colocado nada, sí habíamos visto rótulos indicando que ese acceso es para el espacio Mau, pero no habíamos visto que tapasen este hueco. Así que, bueno, una novedad bonita e interesante. Trabajos de mantenimiento, trabajos de jardinería aquí en esta pradera mágica de la plaza de Sagrados Corazones. Me podría tirar aquí todo el día hablando, haciendo un monólogo para todos vosotros, pero realmente no hay nada más que decir. Así que nos vamos a ir directamente al fondo sur, última parada antes de acceder al interior. Fijaos, esas lamas que están sobrepuestas, destacando de las demás, que son las encargadas de iluminar, bueno, ellas no, sino los dispositivos de iluminación son las encargadas, son los encargados de iluminar la fachada. Veremos a ver cómo queda y veremos a ver si lo llevan hasta el final rodeando en toda la piel envolvente. Venga, dale al like y suscríbete, seguimos. Me tiran un poco las tiras que me han colocado en la espalda. Ayer fui al fisio porque ya tenía mucha presión, tenía mucha carga en los trapecios y en los omoplatos y demás. Me hizo un daño. Ay, Dios mío, yo no sé si era del Barça o no, pero me hizo un daño. A ver, he ido más veces a un fisioterapeuta, pero no me acordaba yo de lo que significaba el dolor en esas sesiones. Y lo he dicho, me han colocado unas tiras que tienen que estar 2 o 3 días hasta que se me empiecen a caer, y ya luego pues me las tengo que quitar. Veremos a ver si así se soluciona o si tengo que seguir yendo a sesiones de fisioterapia. Bueno, aquí tenéis el fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu, igual que lo que hemos visto alrededor del estadio, todas las pantallas apagadas, también las grandes, y lo único que escuchamos es un martillo percutor justo en la parte central, justo en la zona que conecta con la antigua zona, la antigua tienda del Real Madrid aquí en Concha Espina. Así que van a remodelar lo que viene siendo todo este acceso, toda esta superficie, como van a hacer también en todos estos accesos que hay en las puertas del fondo sur. Voy a ver si pasa o no pasa. Vaya. Voy a asomarme por aquí. Bueno, es que por aquí es mejor. Ahí están picando, levantando todo este suelo, todo este antiguo suelo, y proceder a remodelar toda esta zona, al igual que el interior lo están haciendo. También proceden a hacer el futuro acceso, en este caso esta parte de aquí, que de momento primeramente están levantando. Y no sé por qué me da, pero van a empezar con los trabajos de remodelación de toda esta calzada, de todo este suelo de Concha Espina, del fondo sur. No sé por qué me da, porque han liberado, han despejado toda esta zona. Y ojalá, porque así se pone interesante, porque últimamente en el exterior tampoco había nada trepidante. Así que ojalá, y a partir del próximo parón, o al menos un margen considerable para seguir avanzando en la remodelación, empiecen con los trabajos de remodelación y reforma
de todo este suelo de concha espina. Así que venga, con esta imagen nos vamos al interior. Y aquí tenéis las 15 Champions que este año se convertirán en 16. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, llegamos prácticamente al interior. Aquí estamos justo encima de la diga museo, aquí a la izquierda, la fachada oeste, que sigue sin ninguna novedad, sigue sin ningún cambio. Por aquí, por esta zona, tienen que colocar las letras retroiluminadas y su escudo también, por supuesto, of course, como dirían en Inglaterra. Así que, como podéis observar, de momento no hay novedades al respecto. Aquí tenéis todo el entramado, tenéis las tubulares ahí al fondo, todo totalmente pintado ya, la viga corona, auténtica pasada. Y todo lo hemos visto aquí en el canal, así que venga, hacemos entrada triunfal. Hoy 24 de octubre, jueves, in the night. Vamos a ver si hay alguna novedad y la contamos por aquí. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más al estadio Santiago Bernabéu. Qué auténtica pasada. Césped no lo han metido, videomarcador encendido y comenzamos nuestra aventura en el interior. Bueno, pues lo primero que vemos, nada más llegar a nuestra localidad, en este caso no nos va a importar una mierda, pero os lo digo, ¿esta qué fila es? Bueno, sector 503, fila, imagino que la 2, porque estoy aquí, 1, 2, y me voy a sentar en el 6. Bueno, antes de que lo apaguen y antes de que diga más tonterías y me lo pierda, fijaos en el Sky Bar. Justo lo hemos comentado en el exterior, que a falta de la operatividad, a falta de la licencia correspondiente para abrir todas estas concesiones en lo alto del mejor estadio del mundo, hoy nos encontramos con el Sky Bar Bernabéu encendido, con esas pruebas que ya estábamos acostumbrados a ver aquí en el canal, que antes hacían, pues más o menos hace 1 o 2 meses, lo hacían muy regularmente, prácticamente todos los días. Quizás a la semana hacían como 3 o 4 pruebas de iluminación, no sé si de sonido también, porque desde aquí no se escucha, pero sobre todo de iluminación, que es lo que vemos desde este lugar. Ahí tenéis Sky Bar, Sky, bueno, pone Sky de cielo, y me imagino que seguido pondrá Bar, que es la concesión que estamos mostrando en estos precisos instantes. Vale, dejamos el modo gran angular, vamos a ver el interior. Ya sabéis, dale like, suscríbete para no perderte nada de lo que vamos subiendo. Activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Nos encontramos con el videomarcador completamente encendido. Ayer subimos un vídeo muy interesante, fresquito, muy rico, del día de partido, Real Madrid-Borussia Dortmund, en el que vimos cositas interesantes, sobre todo con el videomarcador, porque vimos cómo reflejaban, cómo plasmaban y cómo proyectaban, donde ahora mismo está el escudo, pues ese dragón que también vimos cómo proyectan en su día, cómo proyectaban en su día en la tienda oficial del Real Madrid, aquí en el estadio Santiago Bernabéu, y que, bueno, pues lo dicho, ese día contra el Dortmund vimos cómo también aprovechaban a proyectarlo en el videomarcador 360 grados, y es que si ya es increíble ver esa animación del dragón en la tienda, ya verlo en el videomarcador 360 grados es una auténtica pasada. Se han pasado el juego, de verdad os lo digo, porque es brutal. Es brutal porque veías al dragón moverse por las pantallas del lateral este, que son esas pantallas que tenemos justo allí, y también las pantallas del lateral oeste, y resulta que el dragón desembocaba en los fondos. Las pantallas grandes, estas que tenemos aquí, del fondo sur y del fondo norte, desembocaba ahí el dragón y escupía un fuego azul muy característico del dragón que ya estamos acostumbrados a ver, como decía antes, en la tienda oficial del Real Madrid. Así que una auténtica pasada. También vimos otras animaciones que, bueno, creo que otras veces hemos visto algo parecido,
pero no era semejante a lo que vimos el otro día. Unas animaciones nuevas que durante el partido se utilizaron, que era el marcador, el tiempo y demás, una animación fija que se quedó durante el juego, durante el mismo partido, y también, bueno, pues otras animaciones de publicidad y demás que antes del partido muestran por derechos. Me estoy fijando que hay bastante seguridad. Ya he visto como a 3 o 4 vigilantes que se han metido en el túnel de vestuarios. Así que no sé si hay alguna visita interesante, inquietante, perturbante, pero bueno, estaremos atentos. Bueno, aquí tenéis el césped, aquí tenéis el verde, aquí tenéis el terreno de juego, que no lo han metido al hipogeo, justo lo que dijimos aquí en el canal el fin de semana, porque básicamente el Real Madrid ha jugado el martes, va a jugar el sábado el clasicazo. No sé si estáis confiantes o no, yo la verdad es que sí. Estoy muy confiante en el partido del sábado, porque es verdad que el Barça está muy bien, el Barça con V, recordad, está muy bien, acaba de golear a un Bayern Múnich que es uno de los grandes de Europa, y resulta que va a llegar al clásico súper enchufado. El Real Madrid, bueno, pues es verdad que ha ido ganando, ha ido picoteando en Liga, en la Champions perdió contra el Lille, y la verdad que su juego no ha convencido tanto a los madridistas como al mundo entero. Así que la verdad es que es un poco raro que el Madrid pueda ganar ese partido por los precedentes que lleva de esta temporada, pero veremos a ver por qué se igualan las fuerzas siempre en un clásico. Yo creo que realmente, por mucho que esté mal el Madrid, vamos a hacer un partidazo el sábado y por supuesto vamos a llevarnos la victoria contra el contra el Barcelona en el clásico. Siempre hay un punto más de motivación. No sé qué pensáis vosotros, imagino que muchos sois pesimistas por los resultados y por el juego del equipo, es normal, los hechos hoy en día y las demostraciones lo valen todo, pero es lo que digo, tenemos un señor equipazo, aún así con las bajas, y yo creo que un 3-1, un 3-0, un 2-0 o algo así, podemos meterles al FC Barcelona. El Bernabéu el sábado tiene que ser una caldera, tiene que ser una olla a presión, tienen que respirar sangre, así os lo digo, tienen que oler miedo por todos los lados, en todos los rincones del interior, tenemos que soplarles la nuca, en el buen sentido de la palabra, no os vayáis por otras direcciones. Pues fijaos, antes hablamos de visita y efectivamente ahí tenemos un montón, una cuadrilla de chalecos naranjas, y parece que es una visita sin más, explicando el proceso de remodelación del estadio. Así que luego a ver si pasan por aquí y descubrimos que hay alguna persona famosa. Bueno, vámonos al terreno de juego, porque antes estaba comentando lo del tema césped, que han aprovechado porque el martes hemos jugado, el sábado jugamos, por lo tanto no da tiempo, o bueno, sí da tiempo, pero iríamos muy justos, y la verdad que sería una auténtica tontería guardar el césped en el hipogeo, porque podemos cerrar la cubierta y se pueden ejecutar los trabajos de mantenimiento en la misma losa del terreno de juego. Aquí podéis ver cómo efectúan todo este sistema para cortar el césped, delimitan esas líneas para que el césped quede en plenas condiciones. En algunas zonas que necesitan hacer crecer el césped colocan estas lámparas ultravioleta. Justo en esta parte de aquí hay una y tenemos otra justo donde lo vimos la otra vez, en este acceso al túnel de vestuarios entre banquillo y banquillo. Luego tenemos también las lámparas de mantenimiento que simulan el sol. Tenemos una colocada en la banda del fondo sur con el lateral este. Es obvio porque aquí, bueno, realizan tareas de entrenamiento, de calentamiento los jugadores del Real Madrid cuando van a salir, y es posible que esa zona pues se desgaste más por esos calentamientos. Y aquí igual, aquí simplemente es lo mismo, pero el caso contrario. Aquí vienen los los jugadores rivales a calentar, así que es por eso que están manteniendo toda esa zona para poder recuperarla o al menos cuidarla. Ahí tenéis unas pequeñas calvas
que esperemos que para estos días las tengan recuperadas. Bueno, el caso es que antes hemos visto cómo, mira, justo ahora, hemos visto encendido el interior del Skybar, lo había visto apagado y efectivamente lo han vuelto a apagar. Así que menos mal que lo hemos grabado antes, así que imagino que seguirán haciendo pruebas a lo largo de estos días, a ver si con un poquito de suerte, para el sábado, el Skybar abre sus puertas. No creo, porque falta la seguridad en la zona del paseo perimetral. El otro día, lo que comentaba en el exterior, que nos hemos alejado un poquito para ver toda esta parte, vimos unas vallas, unas lonas blancas, que hoy parece que han vuelto a desaparecer. Para salir de dudas, lo grabamos desde aquí y efectivamente parece que las han quitado. Si queréis saber de qué lonas hablo, lo podéis revisar, imagino que lo habréis visto, pero bueno, por si acaso no lo habéis visto, lo podéis revisar en el vídeo que subí ayer, en un vídeo resumen de las novedades del interior un día de partido. Cubierta cerrada, completamente cerrada, viene muy bien porque el día está un poco nublado y es posible que en cualquier momento pues llueva. De todas formas, este verano que todavía sigue prácticamente con nosotros, porque se está de lujo en la calle, vas con una chaquetilla fina y la verdad que vas muy bien, pero ya por lo que he visto en el tiempo van a cambiar mucho las cosas, porque ya parece que viene el invierno, así que habrá que empezar a sacar el abrigo in the night. Hoy sobre todo hay tareas de mantenimiento, en este caso de limpieza. Ahí podéis ver cómo están limpiando las mamparas de separación de los palcos VIP, de las terrazas de los palcos VIP, con los propios asientos de la grada, en este caso primer anfiteatro del fondo norte. Ahí vemos cómo están limpiando las butacas, la zona del respaldo y la zona del culete. Y aquí igual, chalecos amarillos y chalecos, no sé qué color es, la verdad, es un poco raro, un color así mostaza, no, mostaza no, color rosado, ¿no? Entre rosa y rojo, puñetazo en el ojo, o yo qué sé. Es un color un poco raro, la verdad. Pero bueno, me entendéis, ¿no? Y arriba igual, en el tercer anfiteatro, toda esta zona delimitada para la afición rival, que por cierto, los del Borussia Dortmund estuvieron en toda esta parte, el tercer y cuarto anfiteatro, llenaron desde la parte central hacia allí, así que imagino que vendrían unos 4.000, 3.000 y pico aficionados, una auténtica pasada. Y cuando se ponían a votar, todos, yo que estaba allí, justamente aquí, lo notaba. Y eso que no hay continuidad con las gradas, lo notaba, fue una auténtica pasada como cuando votaban yo sentía la vibración en mi culete. Bueno, aquí están haciendo arreglos varios. Parece que todos esos símbolos de Plaza Mau que hay aquí en esta entrada los están cambiando o los están modificando. A ver. Bueno, por si alguien lo pregunta, de momento parece que no han empezado a ejecutar el plan de insonorización en los vomitorios. Tampoco parece que lo hayan empezado a ejecutar en la zona del Skywalk, por lo que vemos desde aquí. Imagino que estarán fabricando todas las lonas, todo el material correspondiente a toda esa ejecución que tienen que hacer del plan de insonorización del estadio, porque ya sabéis que esos materiales no miden 50 centímetros por 50 centímetros, ni son cosas diminutas, son materiales, tienen que ser materiales muy grandes y de grandes dimensiones para poder tapar los vomitorios, la parte del Skywalk, diferentes zonas que a día de hoy están abiertas, son aperturas por donde se escapa el sonido y por lo tanto tienen que tapar lo que decía. Así que esto es lo que tenemos en el interior, la verdad. Toda esta parte del fondo sur no lo hemos visto, pero la U televisiva está apagada, al menos en la parte sur, pero en la parte oeste parece que están encendidas. Ah, no, es la marca de las propias pantallas que vemos aquí, el reflejo. Allí también están limpiando en la zona de tribuna, la grada de animación, bueno,
los asientos de la grada de animación. Y aquí pues lo mismo que en el fondo norte. Así que nada, te dejo en la descripción, la cajita de la descripción, otros datos de interés como mis otras redes sociales. Si quieres colaborar con el canal, tienes también el mail de marketing para poder comunicarte conmigo. También te dejo mis otras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, por si quieres seguirme por ahí. Y por supuesto, suscríbete y dale al like a este pedazo de vídeo. Muchas gracias a todos, a la Madrid, y nos vemos muy, pero que muy pronto.